No, ha habido una mejora bastante importante desde que gestiono las cosas así, desde que veo que en vez de generar problemas, pues es mucho más fácil pues, intentar divertirte con tu pareja y pasarlo lo mejor posible. Eh, sí, ha habido una serie de años en que pues, el sexo escasea, tal y cual, pero bueno, pues de repente hemos vuelto a ver la luz y funcionando, sin problema. Por lo menos es decir, pues sí, 3 veces a la semana vamos para adelante y ya está. Y fácil. O sea, estoy volviendo a como cuando nos conocimos y cuando empezamos el noviazgo. O sea, Muy buenas, compañero. Bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. Tiene más de 60 años, lleva más de 30 casado y su mujer lo sigue deseando como el primer día. ¿Cómo es posible? Verás, en el episodio de hoy te traigo la historia de un alumno que pasó por el programa DTE y que representa un perfil que muchos hombres ni siquiera se imaginan. Un hombre de más de 60 y 3 décadas a sus espaldas de matrimonio, pero con más energía, curiosidad y fuego interior que muchos de 30. No entró al programa por una crisis, ni por una ruptura, ni por una infidelidad. Entró al programa por curiosidad. Porque después de toda una vida junto a su mujer, quiso entender mejor la dinámica entre hombres y mujeres y sobre todo entenderse mejor a sí mismo, demostrando que no hay edad para despertar. Que el crecimiento personal no se mide en años, sino en conciencia y que la masculinidad, cuando se cultiva, puede devolver la pasión, la claridad y el respeto, incluso en una relación de décadas. Así que esto es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, donde primero charlaremos con este alumno y nos va a contar un poco su experiencia y su punto actual, y después, al final, extraeré como siempre las 3 reflexiones que podemos llevarnos de esta historia real y que con suerte podrás aplicar a tu situación personal con las mujeres. Pero antes te recuerdo que si quieres convertirte en un hombre más atractivo e interesante para las mujeres en esta era de las apps y las redes sociales, he creado un curso gratuito por email bajo este nombre que puedes recibir en el link de debajo de este podcast. Así que dicho esto y ahora sí, quiero dar las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí conmigo hoy y presentarlo una vez más con esa pregunta que siempre hago. ¿Qué fue lo que te trajo a este proyecto y a este mundo de la red pill y de las relaciones? Bienvenido. hola, muy buenas. Pues nada, entro, pues yo creo que a raíz de ir buscando más conocimiento y por supuesto que pues es la primera vez que encuentro algo que sí que me llena. El primer podcast de hipergamia que graba, desde luego me deja impactado totalmente. Y los de los test, el test, el segundo igual, es una cosa que me impacta completamente y que, bueno, pues a partir de ahí, claro, he ido siguiendo todos los podcasts que has ido grabando, etcétera, etcétera. Y anteriormente no tenía ningún conocimiento y, bueno, alguna cosilla había visto, pero tan directo, tan claro y tan fácil de entender, no había visto nada, la verdad. Eso es lo que te El puedo hecho el hecho contar. de que hubieras visto antes alguna cosa, o bueno, algún contenido, lo que sea al respecto, ¿es casualidad? ¿Alguien te lo recomienda? ¿Llegas porque buscas una respuesta a una pregunta o qué? Directamente buscando pues vídeos en YouTube, por ejemplo, pues yo sé, pues hablando de, yo qué sé, pues ya directamente pensando en, digo, bueno, voy a buscar infidelidad en YouTube, ¿no? Y aparecen un montón de vídeos y un montón de cosas y tal. Pero bueno, al final, pues consumo muchos podcasts, entro mucho en iBooks y encuentro tu rincón, tu podcast. Entonces, a partir de ahí es cuando empiezo a escucharlos y a tener conocimiento de toda esta materia que yo no tenía ni idea y desconocía completamente. Genial. En tu caso particular, y bueno, como hemos comentado antes, podemos mencionarlo. Para mí es un caso interesante de ver un poco cuál ha sido la experiencia, porque bueno, tienes más de 60 años y llevas más de 30 en un matrimonio. Continúas en él. Entonces, ¿qué tipo de... O sea, ¿cuáles son las problemáticas a esa escala? En el sentido de que no hablamos de un noviazgo de 2 años, sino en esa escala. ¿Cuáles son las problemáticas que puedes solventar con el podcast o que tú ves reflejado ahí? Lo digo especialmente porque hay mucha gente que me sigue o que escucha el podcast que con mucha menos edad
ya se plantea si esto es útil para su caso o si no, porque a lo mejor es algo que perciben que no tiene sentido si tienes, pues no sé, pues si tienes más de X años o lo que sea. Entonces, ¿cómo lo experimentas tú? Bueno, pues de momento veo una serie de circunstancias que hasta ahora no veía. O sea, con cuanto veo un comportamiento un poco extraño, ya detecto que sí que hay algo por algún motivo, ¿no? Ujú. A partir de ahí, pues bueno, ya empiezo a ver cómo puedo sortearlo, ¿no? O sea, tanto utilizando, pues eso, algún tipo de tonteo o eh, alguna otra alternativa. O un desconector si la cosa se pone muy mala. O sea, se pone muy mal, desconecto y ya está, y se acabó. Claro, pero antes de entrar en lo que es la materia de lo que hemos empezado a, lo que has podido aplicar gracias al DTE y demás, ¿cómo era antes la relación? Evidentemente sin tener que entrar en detalle. Vale, pues sí, hombre, era una relación relativamente afable bueno, pues dentro de todos estos años, bien, hemos criado hijos, hemos convivido juntos y con una bastante tranquila, ¿no? Em, yo en mi trabajo, ella no ha trabajado nunca, entonces, pues bueno, la cuestión es que eso, bastante tranquila y bastante afable. Llega un momento que las personas, yo entiendo que por el tiempo de cambias o que por el tiempo que estás conviviendo juntos, pues no ves la relación de la misma manera, ¿no? O sea, la relación se puede alterar por alguna tontería, tanto por una cosa de verdad que sea pues, una cosa de infidelidad o por una cosa familiar o por una cosa, algún otro concepto que altere la relación, o sea, y sobre todo el comportamiento de ella, porque yo creo que el comportamiento nuestro, o por lo menos el mío, siempre ha sido bastante lineal, o sea, no ha Mm, habido altos y bajos y prácticamente pues, ha sido un comportamiento siempre lo mismo. Mi trabajo, a mi lío y ya está, estudio, trabajo y punto. Y si puedo lo supero, me supero y ya está. O sea, ha sido pues, un montón de años. ujú. Hasta que bueno, pues me he jubilado hace poco. Entonces, Entonces, digamos como que, pese a que todo ha estado relativamente bien, ¿qué es lo que puede llegar a echar en falta? ¿O cuáles serían los, entre comillas, problemas que hayas podido experimentar a nivel genérico? sí, bueno, pues el comportamiento frío, distante, en un momento determinado, pues no sé si es por estar por encima en la relación o por, ¿sabes?, o manejar la situación, y tú quedarte, pues, tú no enterarte de que va una película y de repente dices, pero bueno, y si me está, como se dice vulgarmente, me está comiendo el pastel o me está Claro. comiendo el terreno y yo no me entero de nada. Entonces, claro, ahora sí que me entero, esa es la diferencia, o sea, en cuanto veo un comportamiento así un poco tal, ahora lo veo. Y digo, hasta aquí, O sea, mm, Ujú. Digamos creo como que ahora creo que marcar límites es más fácil. sí, muchísimo más fácil. O sea, estoy volviendo a como cuando, nos conocimos y cuando empezamos el noviazgo. O sea, tenía un comportamiento bastante alfa, entonces, ahora ya no está todo claro, pero bueno, procuro sí saber, manejar la situación, intentar manejarla de la mejor manera. Digamos como que a nivel relación, porque mira, esta pregunta puede ser interesante. Hay mucha gente que piensa que cuando entra en un matrimonio, y el matrimonio se alarga mucho en el sentido de que al final es como un matrimonio aparentemente para toda la vida, em, se cae en una monotonía extrema y como que es imposible, o sea, hay gente que lo dice así, ¿no? Como que es imposible volver a recuperar esa llama o esa gana o esa química de cuando, pues, no sé si los primeros días, ¿no? Pero sí a lo mejor las primeras temporadas de cuando os conocéis, o cuando estáis juntos o cuando vais a vivir juntos. ¿Cómo es eso? Sí. Hombre, pues sí, ha habido alguna racha en la que, pues, ha habido más distanciamiento de lo normal, quizás. Em, pero bueno, luego, al final yo lo solvento. A ver, no han sido demasiado largas, o sea, quiero decir que, bueno, también, claro, si tienes hijos y estás criando y demás historias, pues claro, ahí hay una falta de contacto y una falta de todo. Simplemente te dedicas a los hijos, no te dedicas a intentar, seguir el mismo comportamiento y divertirte con tu pareja, porque no puedes. A lo mejor se descompensan, tienes dos hijos, se descompensan y le tienes que dar biberón por la noche. Eso es Claro. muy poco erótico. Entonces, eso es Claro. lo que hay. Por lo demás, pues bueno, sí, se puede caer en una monotonía. En mi caso, yo creo que no ha sido monotonía. He intentado, eh, divertirme y divertirnos juntos bastante, entonces, pues no, como monotonía no creo que haya sido.
cada uno teníamos una actividad, ella otra que sí que ha desarrollado bien y bueno, pues yo creo que no ha sido realmente monotonía. En cuanto podíamos viajábamos, en cuanto podíamos pues, nos íbamos de vacaciones y no ha sido una cosa de monotonía, afortunadamente. O sea que podemos desmentir el mito de que no se, de que es imposible que se No, mantenga, ¿no? no, 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 no. No se puede, vamos, afortunadamente no se puede decir que no exista. O sea, entiendo que hay parejas que sí que caen en la monotonía y que sobre todo yo, sinceramente te digo, creo que el sexo juega un papel muy importante. En la monotonía influye esto del sexo, ¿no? O sea, si no tienes relaciones con tu pareja, pues finalmente va pasando el tiempo y creo que esto es una de las causas fundamentales para las que no en las que sí que se puede caer en un problema, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Eh, claro, entonces, a mí lo que me surge la pregunta es, porque entiendo que una de las cosas que has experimentado antes de, o cuando empiezas a conocer el proyecto, pues son también, si me decías, como comportamientos a lo mejor un poco más distantes o más fríos por su parte, a lo mejor Sí, tests o comportamientos típico drama o comportamientos que no sabes por qué, pero te ves envuelto en discusiones, etcétera. Me refiero, sí, ese tipo de cosas lo has experimentado. sí, 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 lo he experimentado, sí. Algunos, bueno, pues tuve una época no hace mucho que, bueno, pues salía bastante con, tengo una cuadrilla de amigos y salíamos a comer y demás historias y tal. Y bueno, pues otra de las cosas que te agradezco es el tema del alcohol. Que en cuanto te pasas un poco con el alcohol, pues tienes el problema. Y llegas a tu casa un poco regular y ya imagínate la que te va a caer. O sea, ese fue el problema total. Claro. Entonces, pues bueno, he procurado dejar a un lado totalmente el alcohol y yo creo que, bueno, pues he ganado calidad de vida y si tengo que beberme algo ahora me lo bebo con mi mujer. La cerveza que me tenga que beber me la bebo con ella y así no hay problema. Entonces, pues, Entonces, ¿qué es lo que te, o sea, qué es lo que te revela el podcast cuando estás en esa situación? Porque aparentemente no hay ningún problema como tal, salvo ese distanciamiento, como dices. mm, ¿A mm. qué te ayuda el podcast? Nada, en cualquier momento veo si eso, si hay un comportamiento, o si es una intención de manipular. Eso es lo que veo claro. O sea, si hay una Ajá. intención de manipularme y de decirme tal igual, eso con el podcast, con lo de los test se ve clarísimo. Mm, Si hay como una intención más allá con ciertos comportamientos, como tratar de conseguir que tú hagas o experimentes algo, ¿no? Efectivamente, efectivamente, ese es el tema. Vale. ¿Y qué es lo que te impulsa entonces a entrar al DT? O sea, me refiero, si está todo, o sea, la pregunta es, si está todo bien o aparentemente tan bien, ¿por qué entra al DT? ¿Qué te puede aportar más si ya estaba todo relativamente bien? Bueno, pues creo que ya te digo, un conocimiento que hasta ahora no tenía. Entonces yo por naturaleza soy curioso, por naturaleza todos los años hago algún curso de algo y pues bueno, pues me pareció de lo más interesante. Entonces digo, de esta materia no sé nada, nada. Todo lo que sé es pues porque yo qué sé, lo he ido, ha sido mi forma de vivir la vida, nada más. Ujú. Entonces, como un conocimiento concreto, en absoluto, no tenía ninguno y bueno, pues me interesaba. El tema de la psicología me interesa, incluso no sé si matricular de psicología después de algo de esto, pero ya te digo, de momento pues me ha venido muy bien y me ha enseñado una serie de comportamientos y cómo salir de situaciones que es, entiendo que es fundamental y fenomenal. O sea que no entras buscando solucionar un problema como tal. No, realmente no. O sea, busco por buscar más conocimiento. Esa es mi. Vale. ¿Y algo te echa para atrás de entrar o no entrar? ¿Hay algo que te haga dudar? ¿O entras directamente Bueno, sabiendo? sí, ha habido un momento que digo, ahora tengo tiempo y ahora tengo pues, posibilidad de hacerlo sin más. Y pues aquí fui. Antes había hecho algún otro curso de los tuyos de cero, ¿cómo era? De cero a relación, me parece que Sí. era, por ver un poco cómo iba la cosa. Ujú. Y bueno, y ya pues nada, seguiré haciendo más cursos tuyos porque claro, es una fuente de conocimiento bastante amplia. Y entonces, una vez que estás dentro y tal, o sea, ¿Cómo es aplicar eso? ¿Aplicaste? ¿Llegaste a aplicar cosas? ¿O simplemente como consumes el contenido a nivel teórico y ya está? ¿Implementas cosas? No, no, claro.
claro, claro, las aplico casi a diario, o sea, es una cosa, no sé, situaciones de ese tipo, o sea, intento desconectar y moverme Ajá. por mi. ¿Y te resulta complicado aplicarlo o entenderlo y sobre todo, te resulta complicado adaptar la teoría, digamos, o el contenido que aprendes en el programa a tu situación particular, teniendo en cuenta el hecho de que, bueno, pues ya es un matrimonio muy largo, ya son este tipo de cosas? ¿Te resulta difícil aplicarlo o adaptarlo? No porque es de una manera tan natural como explicas, como que hay que resolver las situaciones, pues yo lo empleo así, o sea, de una manera natural. Si me sale y me cuadra lo que pretenden que haga, lo que pretende que haga, pues vale, que no, pues le digo que no directamente y se acabó. O sea que antes sería un poner cara larga y un drama o alguna historia de estas. Ahora me da igual, si es un drama, exactamente igual. Ya, ya me organizo yo, por otro lado, punto. Entonces, digamos que, claro, me interesa saber si, pese a que entras por la curiosidad de aprender más o de decir, mira, pues quizás sea una asignatura que no le he dado muchas vueltas a lo largo de mi vida y ahora que tengo un tiempo me interesa indagar, sí que una vez Sí. que estás dentro aplicas cosas y entonces, claro, la pregunta, ¿has notado un cambio en la relación? Bueno, aparte de la relación, lo que sí que he notado un cambio es mi relación con el resto de la gente. O sea, por mi trabajo de estos años y demás historia, mi modo de pensar era un modo lógico, era un modo muy poco emocional, era un modo que hablaba lo justo y poco más. Y claro, y te das cuenta de que utilizando pues esto, tal como nos cuentas el tema de el estado, ¿no? De cómo mejoras en tu estado para hablar con la gente y demás, pues me parece genial. O sea, ahora voy y hablo con todo el mundo. O sea, es una cosa que no me corto, que donde voy no tengo ningún problema, ningún tipo de. Y oye, estoy encantado, la verdad. Eso lo primero. Eso fuera de mi relación, la verdad es que sí que entiendo que me ha servido para hacerme que me abra la mente bastante y ahora mi forma de relacionarme de otra manera, totalmente distinta. En mi relación, pues ya te digo, mi relación, pues bueno, sobre todo con los test y sobre todo, pues de vez en cuando, bueno, lo que siempre dices, mantener el marco, que creo que es lo fundamental. Mm. Si no mantienes tu marco, estás muerto. O sea que en cuanto pierdes ya sabes que te van a entrar por algún sitio y tú, pues nada, te tienes que mantener donde estás y como estás. Hay días que bueno, necesitas o mantenerlo más firmemente y otros que, bueno, que tienes más elasticidad Sí. en mantenerlo. Esa es la cuestión. Bien, bueno, justo nos comentaba antes que había entrado al DTE prácticamente por esa curiosidad de querer, bueno, pues quizá fuera como una especie de asignatura, no te voy a decir pendiente, pero sí algo que en un momento dado quisiera investigar más, los podcasts te llaman la atención y aprendes de ello, y entonces dices, vale, voy a dar ese paso y ver qué hay aquí dentro. A nivel de luego, bueno, también nos has comentado que luego aplicas las cosas que has podido aprender, que no solamente es que, bueno, la curiosidad te mete aquí dentro y aprendes ciertas cosas, sino que luego también las puedes llevar a la práctica. Entonces, dado que no entras queriendo solucionar un problema como tal, ahora que aplicas las cosas, entiendo que si las aplicas es porque había una situación que quizá no era tan agradable como la que tú quisieras tener. ¿Qué dirías que has podido notar algún cambio notorio o algo así? Sí, sí, totalmente. O sea, ya te digo que en cuanto veo por dónde vienen los tiros, como vulgarmente se dicen, veo que me viene un test encima, pues lo gestiono de otra manera distinta como lo gestionaba antes. Antes era callarme, tragármelo y prácticamente o tener una discusión total o, bueno, llevarlo a un extremo bastante complicado, ¿no? Entonces, ahora lo que sí que hago, pues es, bueno, me lo tomo con más humor, con otro tipo de filosofía. En cuanto puedo, pues tonteo un poco y digo cualquier cosa que se me ocurra y veo cómo me responden, pues eso, de otra forma. Cosas que no había hecho durante muchos años, pues veo que es mucho más fácil llevarlo si lo haces de una forma distendida y una forma con humor, que si lo haces de una forma con agresividad y Claro. entonces, por supuesto que me está ayudando, claro. Claro, digamos que ahora ya los test o esos dramas, esas pequeñas tensiones que ocurren en el día a día,
no sí, se te enquistan tanto no te llegan, no te dan lugar a un debate ni un tal, sino como que todo termina claro, antes. claro, efectivamente, claro, claro. Ahora pues luego en cuanto poder, bueno, lo solvento lo más rápido posible y por supuesto que le quito bastante importancia y le quito bastante hierro, como antes he dicho. Y pues eso, ya te digo que para mí es otra forma de ver las cosas, de cómo responder, en vez de una manera agresiva, de una manera, ahí voy a por todas, pues eso, es más fácil y Ujú. más cómodo, pues utilizar eso, el humor, la distinción o cualquier tontería que se te ocurra, o sea, sí de fácil. Mm, A nivel de lo que hablábamos antes, de ese, bueno, pues quizá esa química o ese deseo, vamos a llamarlo así, ¿dirías que haya podido suponer algún punto de inflexión a nivel de que ahora si gestionas esto así, que te ha quitado como ciertas tensiones, ¿ha habido una mejora en ese sentido? ¿O no necesariamente? ¿O siempre estuvo bien? No, ha habido una mejora bastante importante desde que gestiono las cosas así, desde que veo que en vez de generar problemas, pues es mucho más fácil pues, intentar divertirte con tu pareja y pasarlo lo mejor posible. Eh, sí, ha habido una serie de años en que pues, el sexo escasea, tal y cual, pero bueno, pues de repente hemos vuelto a ver la luz y funcionando sin problema. Quizá no tan hardcore, te pregunto, no sé si tan hardcore como para decir, hemos vuelto a nivel, a tener como esa vida en ese sentido, a nivel deseo, Mm. Sí. como hace muchos años, tipo de una de esas buenas épocas, o no tanto. Pues sí, sí, es distinto, pero bueno, tampoco tan distinto, ¿no? Te diría, sí, o sea, es prácticamente igual, pues eso por lo menos es decir, pues sí, 3 veces a la semana vamos para adelante y ya está, y fácil. Joder. Joder, pues sí. No, 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 sí, es como. Me refiero que al final, mucha gente que pueda estar escuchando esto, que está en matrimonios que incluso más cortos que esto, muy probablemente la media, yo lo sé porque me llega la gente a mentoría. Y estamos hablando de que la última persona con la que hablé hace un día, o sea, ayer, me estaba diciendo que la frecuencia que tenía era una vez cada 3 meses. Nada, nada, dile que mi consejo es que vaya mejorando, que puede mejorar. Ok, pero claro, imagino que, o sea, al final son rachas que a veces ocurren y si uno no sabe gestionar ciertas cosas, pues te, o sea, te llevan por delante, vamos a decirlo así. Sí. Entonces, Hombre, dime, dime. bueno, no, hombre, también ten en cuenta que, claro, conforme vamos cumpliendo edad, pues el tema de la cuestión sexual, el tema prostático y demás historias es un poco más problemático. Claro. Pero bueno, ¿sabes? Hay remedios casi para todo, o sea, no hay problema. Sí, Bueno, eso está bien. Sí que quería preguntarte también, aprovechando que tengo un invitado como tú en el podcast, que tiene como una visión, yo considero, bastante más amplia de, bueno, pues has vivido más cosas, ¿no? Has tenido una experiencia bastante más completa. eh, y ahora sabiendo también, teniendo una visión red pill y sabiendo este tipo de cosas, ¿notas un cambio? Entiendo que sí, ¿no? Pero ¿qué tipo de cambio y cómo notas ese cambio en cuanto a lo que es llevar una relación en tu época y lo que ahora se está viendo? buah, no tiene nada que ver, hombre. En mi época estaba más o menos tipificado que cómo eran las cosas. Hombre, también había tus parejitas y las dejabas y te dejaban y todo esto. Eh, pero claro, una vez que buscabas una relación, prácticamente era para toda la vida. Entonces, hombre, ahora eso es totalmente distinto, creo yo. Vamos, si volviese a empezar, como normalmente se dice, probablemente la relación a largo plazo no hubiese, jaja, no la quiero ni la necesito, seguramente. No sé, me lo tomaría de otra manera. Hmm. Sí, seguramente. A ver, ya no puedo decirte que ha estado mal, no, al contrario, ha estado bastante bien. Y de hecho, si te tengo que decir que repetiría la relación, pues seguramente sí. Pero que las circunstancias ahora de la mentalidad que tienen las mujeres, como la tienen las de antes, como la tenían las de antes, yo creo que no tiene nada que ver, ¿eh? Hmm. Hombre, las de antes también van cambiando ahora con el tiempo, porque sus amigas se han separado muchas y ya sabes cuál es la circunstancia, ¿no? Se juntan a comer, se juntan a tal y enseguida se van transmitiendo que no necesitan a nadie, que además si les sale bien el divorcio, pues se llevan un pico y entonces a vivir.
estos son 2 días, ¿no? Claro, Pero bueno, pues ahí está el tema de, ya te digo, yo creo que lo importante fue en su día haber hecho un buen filtrado de qué es lo que estaba buscando, claro. ¿sabes? O sea, imagino que si ya en tu caso ese fue un punto importante y a favor de que todo siga bien, que ha sido el seleccionar muy bien, hoy en día imagino que consideras más crucial todavía elegir muy bien con quién compartes tiempo, ¿no? Uf, bueno, eso es total, vamos, o sea, claro, tienes que bueno, ser una persona, pues eso, que veas que bueno, no te digo que ahora sea fácil, pero supongo que habrá por ahí gente y mujeres que puedan compartir la vida contigo, o sea, entiendo que sí, y durante muchos años. Claro que facilidades ahora, pues no creo que sean tantas como las de antes, Claro, seguramente. claro. Es que, claro, imagino que o sea, la experiencia de haber vivido esa época y ahora ver cómo se están moviendo las cosas tiene que ser como Uf, un choque enorme. bueno, sí, de verdad es increíble. O sea, yo lo que pasa es que, claro, estoy rodeado de amigos que todavía su relación persiste, son matrimonios de muchos años. Bueno, lo típico, mi pandilla de toda la vida, pues son matrimonios de muchísimos años, no hay casi ningún separado, ¿sabes? Ujú. Yo creo que hacíamos bien el filtrado en aquella época, por lo menos lo que tengo alrededor, ¿sabes? Y la mayoría siguen en pareja todos, ¿eh? Y con hijos y con tal, y la mayoría en pareja, sí, sí. Bien. Dirías que, o sea, ahora que sabes o tienes esto de la Red Pill más integrado y con el DT y demás, ¿detectas puntos de mejora o fallos, por así decirlo, en esas relaciones que ves en tu entorno o no tanto? Sí, claro, ahora lo ves, rápido, entonces, enseguida te cuentan cualquier cosa y bueno, pues vas viendo y lo que pasa que aconsejar a gente ya de cierta edad y con una experiencia, no te creas que es fácil, o sea, no te escuchan así a la primera y demás. Pero bueno, yo mi punto de vista ahí sí que lo cuento, ¿no? Eh, hace poco un amigo de toda la vida, pues eso, me decía, estoy harto, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y sabes lo que le pregunté? Le digo: "Oye, ¿tú, cuánto sexo tienes al mes?". "Uy, uy, hace ya mucho tiempo que no". Digo: "Pues chico, estás tardando". O sea, que claro, que pese a que. O sea, entiendo que, que también se da mucho el caso de en estos rangos de edad, en esta. Bueno, pues son matrimonios de más de 3 décadas, por así Sí, decirlo. sí que sí, 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 sí. Sí que hay matrimonios que están por estar. Me refiero, como que no. Que en el fondo son como. Vale, se hacen compañía, pero no hay esa chispa, ¿no? Sí, entiendo que sí, porque la relación por alguno de los 2 no está como debería de estar y ahí siguen manteniéndose. Sí, sí, conozco algunos, Claro, sí. si ya es complicado, también comentaba, ¿no? Si ya es complicado no convencer, sino como darle una perspectiva distinta a alguien y que como te la encaje bien, y ya hablo de alguien que a lo mejor no tiene como una creencia tan arraigada, formada, imagínate a alguien que ya tiene una edad que tiene como todavía más peso en lo que él piensa que es lo correcto o no, y entiendo que ahí también te das cuenta de que no es, de que muchas veces quizá viene mejor, bueno, que cada uno viva su vida y punto, ¿no? Bueno, el problema normalmente es que hay hijos por en medio, y hay hijos que sí que han salido adelante, otros que no, que hay que seguirles Ujú. ayudando. Entonces, un hijo es que para toda la vida, ¿sabes? Entonces, eso, antes o después, pues tienes que, por cualquier problema que tengas, te vas a tener que hacer Claro, cargo del claro. tema, ¿no? Y hay gente que sigue junta por los hijos, pero te estoy hablando de hijos ya, claro, de treintañeros, o sea, los hijos ya tienen 30 años y por encima de los 30. Bueno, ahí hay problemas y circunstancias que todavía tienes que resolver, Claro, y ¿sabes? digamos que es como lo único que los mantiene unidos en ese caso. Pues bueno, eh, ahí sí que veo tiras y aflojas con mucha. Porque claro, también según si no sabes o sea, llevarlo y conllevarlo y aparte de que de convivir el día a día y sí, estar ahí porque por comodidad, pues bueno, tienes que poner un poquito de chispa tanto por una parte como por otra. Creo que las chicas, por ejemplo, pues se llega un momento que empiezan con el tema de la menopausia y demás historias y no quieren saber nada de la materia, ¿no? Al contrario, su madre le dijo que a partir de tal edad tenía menopausia y que ya no podía hacer nada, ¿no? Y yo creo que como no estés atento, esa te la O cuelan, ¿eh? sea, que claro, que tú... De hecho, mira, hace poco me preguntaron precisamente que qué pasaba si con el tema de la menopausia se notaba como un cambio grande, tal y cual. Y claro, yo
me acojo a que, o sea, al final, evidentemente, pues si te metes en estudio y ver a nivel hormonal qué pasa, sí que experimenta un cambio. O sea, y no es lo mismo. Igual que para un hombre no es lo mismo la edad de 25 años que la edad de 55 años, me refiero, claro. No tiene el Es, mismo vigor, no, es no es exactamente igual. Pero claro, yo me acojo muchas veces a pues, experiencias como que he trabajado, ¿no? Por ejemplo, como a través del programa contigo o a través de una mentoría con otra persona o lo que fuera, que dicen, joder, yo es que conozco casos de relaciones o de matrimonio de más de 60 años donde no... O sea, a nivel sexual tienen mucha más vida sexual, tienen mucha más vida en cuanto a relaciones que alguien de 40 que se piensa que con la menopausia todo está muerto. totalmente de acuerdo. O sea, hoy hay medios para poder mantener relaciones sin ningún problema y bueno, tienes todo tipo de geles que te siguen haciendo que la relación sea muy fluida y muy placentera y ya está, o sea, sin Claro. más. Que al final lo que tú dices, o sea, el tema o la excusa, entre comillas, de la menopausia, sí, vale, evidentemente impacta a nivel, si te pones a hacer el estudio, evidentemente no va a ser igual que antes, pero que por culpa o a causa de eso, a cero completamente y que no haya nada que hacer, es precisamente la que te han colado, ¿no? Bueno, no a ti, no, sino que mucha gente se la cuela. Efectivamente, Vale, efectivamente. Sí, eso es así. Entonces, sí. claro. Sí que te quería preguntar también de, o sea, notas como, igual que hemos visto que si había un cambio en cuanto a relaciones y demás, la figura del hombre, no me refiero ya como el hombre de que está muy mal visto a nivel social, sino de la masculinidad de un tío hoy en día versus un tío en tu época. ¿Están hechos de otra pasta? Bueno, claro, yo es que, y mis amigos y mis compañeros es que hemos hecho la mili, no sé si te vale. Entonces, haber hecho la mili, pues, ¿Dirías que eso, eso me dirías que dicen, eso marca sí, una mira, para que te diferencia? hagas, yo Sí, creo que ¿verdad? sí, yo creo que, hombre, no quiere decir que la mili haya transformado a todo el mundo, pero bueno, que éramos de otra pasta, quiero decir que había que cumplir una serie y acatar cosas sin tener que poder decir, pues esto no me gusta, no, lo acatas o te vas arrestado, y ya está, es así de fácil, ¿no? Entonces, pues creo que, claro, esa situación ahora mismo no se da y es una situación pues bastante más al contrario, ves padres por ahí con niños que les consienten absolutamente todo y esto yo creo que va a ir cada vez a peor porque les consienten todo a los críos, entonces, claro, educar a la gente y saberle hacer que tiene que bueno, estar donde le dicen que tiene Mm. que estar, nada más, en esa Sí, situación. Entonces, ahora, pues esto, mucho más blandos y mucho más tal, claro. sí que es cierto que, o sea, bajo mi punto de vista y bajo entendiendo un poco cómo funciona, digamos, como la psicología masculina o este tipo de, o lo que es la masculinidad en sí, siempre ha habido como una especie, no digo que la mili lo sea, ¿no? O lo haya sido, pero sí que siempre ha habido como ciertos ritos o ciertos, eh, quizá la palabra rito sea la más adecuada, ¿no? Donde un hombre se hacía un hombre, ¿no? Como momentos puntuales donde hostia, pues es como, hostia, ahora me hago como un hombre o paso por este proceso y ya es como que adquiero esa masculinidad. Y sí que es cierto que en la sociedad de hoy en día eso se ha perdido. Ya digo, la mili era un punto quizá de inflexión, que no digo que fuera lo que te hiciera un hombre, ¿eh? Pero me refiero, sí que era un punto de inflexión que te daba como una madurez mayor o como que te hacía poner las cosas quizá en su sitio. No lo sé porque yo no fui, porque no tengo la edad de haber ido. Pero sí que es cierto que es, por eso te digo que es mi visión desde fuera de no haber estado ahí, ¿no? Pero siempre lo he pensado como Ujú. que era algo que como que marcaba un antes y un después. Te Sí, como que espabilaba decía, vale, totalmente. Sí, te hasta espabilaba aquí he totalmente. sido esto y a partir de ahora ya la vida como que tiene un tono diferente. Entonces, no sé si... Sí, Sí, dime, era, dime. era salías de tu casa, la primera vez que salías de tu casa a un mundo que no conocías a nadie, porque antes te habían movido, pues eso, con amigos o con gente conocida y demás historias. Pero aquí llegabas cero conocimiento, no conocías a nadie de nada, y bueno, pues eso, a partir de ahí, pues ibas, ibas moviéndote y te ibas conociendo gente y era otro tema, claro. Sí que es cierto que creo que Mm. eso también ha hecho que, o sea, los hombres que han nacido en generaciones anteriores, como esto que estamos diciendo, sean más fáciles de que implementen cambios en su vida, porque no hay, es lo que tú dices, o sea, está acostumbrado a decir esto tengo que hacerlo y no cuestionar nada, sino es como hay que hacerlo y punto.
Entonces, te puedo poner un ejemplo que probablemente hayas vivido en el programa, es decir, de gente que le daba a lo mejor 1000 vueltas y tenías que iniciar una conversación o de abrir o lo que sea, que eso entiendo que es como, joder, o sea, es que ni te lo tienes que plantear, o sea, es como hay que hacerlo y punto y no hay que darle muchas más vueltas. Y eso sí que es cierto que es un cambio que quizás sí que yo percibo más, de decir, hostia, antes quizá un hombre no había que darle tanto Sí, rollo de por qué tengas que hacer una cosa o no, sino que simplemente si tiene un problema a solucionar lo hace y punto, ¿no? efectivamente, eso Mm, es así. Sí. Y cuanto antes lo solucionen, mejor, porque si dejan luego las cosas que pasen, pues la culpa ha claro. sido tuya. O Mm. sea, que está Sí, claro. Si tienes que llamar la atención, y perdona que te interrumpa, si tienes que llamar la atención alguna vez, que yo lo he hecho, a mi pareja y decirle, oye, no me gusta este comportamiento que has tenido en este momento, tal igual. No, yo se lo digo ujú, directamente y no me corto, ¿eh? Ha habido veces que hay gente que yo creo que lo que hace es no corrige nunca ningún comportamiento. Lo primero, creo que al principio de las relaciones, cuando hay que decir exactamente qué es lo que te molesta y qué es lo que no, o sea, por lo que estás dispuesto a pasar o no estar dispuesto a pasar. Entonces, si hay algún comportamiento en un momento determinado, yo he tenido épocas que no he dicho nada y ahora estoy intentando corregir directamente esos comportamientos que no me gustan y los digo, vamos, sin pensármelo, pumba, se los mm. suelto y se acabó. Y no me está Claro. yendo mal, ¿eh? Y sobre todo imagino que también aparte de decir, va acompañado de un comportamiento que hace que también se subcomunique y que coja congruencia, ¿no? Mm. Efectivamente. Sí, Claro, sí que es sí, lo sí. que al final, Como- marcar límite al final, ¿no? Que es algo que también se ha perdido y yo creo que va todo muy de la Eso mano. es. O sea, al final la masculinidad se deteriora, los hombres hoy en día están, diría estamos, porque al final quieras que no, yo también tengo esa pasta, ¿no? Estamos hechos de otra pasta y eso hace que no, que luego a la hora de poner un límite, es que claro, si no te pones límites ni a ti mismo, hoy en día se puede ver eso fácilmente, ¿cómo le va a poner un límite a nadie? Es decir, si tú mismo no te haces como responsable de ciertas cosas, ¿cómo va a exigir a nadie que lo sea, ¿no? Sí, eso está claro. Está claro. Bueno, pues aparte de todo, aparte de mi trabajo de estos años, fue bueno, tengo una empresa familiar con un hermano mío y bueno, pues hay responsabilidades que cumplir, plazos que hacer y demás historias. Entonces, todas estas cosas no las puedes dejar pasar, ni siquiera Claro. no estar. O sea, tienes que estar y, de hecho, no dormir Mm. pensando en lo que hay que hacer. Sí, 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 Eso sí, es sí. así O de sea, fácil. entiendo al final lo que es la entereza de decir, mira, no me cuestiono las cosas, no es no me apetece, ni siquiera entra probablemente en tu mente el si te apetece o no, sino que simplemente se hace y punto, ¿no? Efectivamente. Claro, claro, efectivamente. Sí. Lo de la apetecerme o no, no me lo planteo. Eso es Joder, es así. que al final, o sea, al final hoy en día los hombres que se meten en desarrollo personal o que llevamos este tipo de proyectos, al final vamos tirando por ahí. O sea, la conclusión final es, si quieres cambiar algo, lo haces y evidentemente que no te va a apetecer, pero es que no importa que te apetezca o no. Sí, sí, eso es así. Entiendo que hay que hacer así las cosas. Si no, para plantear, pues hoy sí, mañana no, hasta que al final dices, voy a por todas, vas a por todas y bueno, te suele salir. Por ir cerrando ya y volviendo al tema del programa, del DT y demás, ¿dirías que al implementar estos cambios, además de notar ese cambio en tu relación, la gente de tu entorno te ha podido notar, sobre todo cuando decías que estabas más sociable, que estabas más tal, ¿la gente de tu entorno te ha podido notar algo? Totalmente. Mira, hace poco, es una cosa que te cuento así off the record, me acuerdo que comenta mi pareja, comenta, ¿qué está pasando aquí? Así la oí soltarlo. Joder. No te Claro, digo imagino, o más. sea que hay un cambio notorio que por eso al final se nota luego también en la calidad de la relación y demás. Claro, Efectivamente, efectivamente. genial. Bueno, pues te agradezco que hayas estado conmigo y bueno, con el resto de personas que puedan llegar a escuchar esto. Y nada, simplemente pues agradecerte el rato y que hayas compartido esa experiencia y un fuerte abrazo. Bien, compañero, espero que esta conversación, esta charlita que hemos tenido con este alumno te haya aportado una perspectiva diferente, que desde luego es para que sea diferente. Y antes de pasar a las 3 reflexiones que podemos extraer de aquí, te recuerdo que si quieres convertirte en un hombre más atractivo e interesante para la mujer en esta era loca de las apps y las redes sociales, he creado un curso gratuito precisamente para esto. Debajo de este podcast tienes el enlace para poder recibirlo en tu email. Dicho esto, vamos a pasar a estas 3 reflexiones
La primera que podemos extraer es que no hay una edad para despertar. Solamente lo único que hay es falta de conocimiento o falta de conciencia. Este alumno tiene más de 60 años y lleva más de 3 décadas en un matrimonio. Aún así, llegó al programa sin drama, sin ruptura, ni crisis, ni infidelidades, ni nada. Simplemente entró al programa por curiosidad. Quería entender mejor a su mujer y quizá en el fondo entenderse mejor a sí mismo. Y lo que encontró fue mucho más que respuestas y mucho más que satisfacer su curiosidad. Encontró una forma de poder leer mejor las diferentes situaciones de su matrimonio, un mapa con el que saber exactamente en qué punto está su matrimonio y unas herramientas para maniobrar según cada caso. Ahora ya no cae en discusiones eternas o rachas de caras largas y anticipa los tests y actúa en consecuencia. Además, sabe cómo y cuándo marcar límites. Sin embargo, muchos hombres con la mitad de su edad, literalmente, hombres que tienen 40 o 40 y tantos, me siguen llegando con la misma excusa de siempre. Dani, yo es que ya tengo una edad y veo que esto es para jóvenes que quieren andar con una y con otra. A ver, no les culpo. La mayoría de las ocasiones son hombres que acaban de llegar y que han escuchado 1 o 2 episodios sueltos de los más de 360 que hay disponibles. Además, cuando algo suena a que hay que poner algo de esfuerzo, nuestra mente siempre tiene una salida fácil para ahorrarse ese esfuerzo. Y en este caso la excusa es, a mí no me aplica porque soy muy mayor. Y está perfecto, la decisión es tuya y tu vida es tuya. Sin embargo, lo que y las decenas de alumnos de más de 60 que han pasado por alguna de mis formaciones o mentorías demuestra es que no envejeces cuando cumple años, envejeces cuando dejas de cuestionarte y de querer aprender cosas nuevas. Envejeces cuando crees que ya lo sabes todo, cuando asumes que ya no estás para esto o para aquello. Ahí es donde muere la mayoría de los hombres, no en el cuerpo per se, sino en la mente. Y lo que a mí me parece maravilloso de este alumno y de otros tantos menos jóvenes que han pasado por aquí es la mentalidad que tienen acerca de esto. Porque literalmente rompen este patrón y demuestran que no hay una edad para empezar, que siempre estás a tiempo de un nuevo desafío, de volver al gimnasio, de empezar a leer, de empezar a formarte, de aprender cómo funciona realmente la dinámica entre hombres y mujeres y obviamente aprenderlo desde la biología y no desde lo que has aceptado muchas veces sin cuestionarte. Y el resultado más inmediato de hacer todo esto es que cambia tu energía, cambia tu relación, cambia tu presencia, tu mujer te nota diferente a mejor, tu entorno te nota cambiado a mejor y empiezas a experimentar una especie de segunda juventud. Lo importante para mí de este aprendizaje es que desmonta por completo el mito de que el crecimiento masculino tiene una fecha de caducidad. Y al final, la realidad es que mientras un hombre respire, puede recuperar su marco, su fuego y su propósito. Y cuando eso ocurre, su edad en realidad deja de importar. Porque al final, las 3 funciones vitales de todo ser vivo son nutrición, relación y reproducción. E igual que nadie deja de alimentarse bien porque tenga una edad u otra, ni de relacionarse con su entorno, tampoco deberíamos olvidarnos de nuestras relaciones íntimas con las mujeres. Por tanto, nunca es tarde para despertar. Pero cada día que te pospones ese despertar es un día más que vives dormido. La edad en realidad no es el limitante, pero el desconocimiento y el pensar que ya lo sabes todo sí que lo es. Con esto pasaría a la segunda reflexión y es que los hombres de antes estaban hechos de acción y los hombres de ahora estamos hechos de excusas. Cuando este alumno comparaba su generación con la actual, lo podríamos resumir en una frase que lo dice todo. Ellos no se cuestionaban, hacían. Y ahí está la verdadera diferencia. Los hombres de antes crecieron en entornos donde no había espacio para la queja. Si había que hacer algo, se hacía. Si algo dolía, se aguantaba. Y si la vida te tiraba al suelo, te levantabas sin perder 3 días en analizarlo. Y no porque fueran más duros por naturaleza, sino porque no tenían la opción de no serlo. Hoy, en cambio, vivimos en una cultura donde todo se debate, todo se justifica, todo se racionaliza, y ese exceso de análisis ha matado la acción. El hombre moderno quiere sentirse bien antes de hacer, mientras que el hombre de antes hacía y después se sentía bien por haberlo hecho. Esta diferencia mental lo cambia todo. Los de antes construyeron familia, empresas, proyectos, disciplina y respeto. Los de ahora construyen discursos para no hacer, excusas y emociones mal gestionadas. Los de antes actuaban por deber, los de ahora actúan por motivación. Y cuando dependes de la motivación, estás totalmente perdido. Lo importante para mí de este aprendizaje, de esta lección, es entender que la masculinidad no es una pose, ni una ideología, ni un nada. Simplemente es una manera de estar en el mundo. Una forma de responder al caos con entereza, sin buscar validación y sin buscar aplauso. Esa esencia, la del hombre que se levanta aunque no tenga ganas, es lo que hoy se ha diluido entre tanto ruido emocional y tanto miedo a molestar. Por tanto, recuerda, si esperas a sentirte listo para actuar, lo más probable es que nunca vayas a actuar. Y si esperas entenderlo todo antes de moverte,
te vas a quedar atascado. El respeto, la confianza y el poder se construyen en movimiento, no en una especie de reflexión o de introspección eterna. Debe de haber espacio para el feedback, no me malinterpretes, tiene que haber espacio para la reflexión y para la introspección, pero solo cuando el objetivo final sea volver a actuar. Mientras tanto, muchas veces lo que hay es un déficit de acción y un exceso de reflexión. Con esto pasamos a la tercera reflexión, baja la redundancia, y es que la pasión no muere con los años, muere con la rutina. Fíjate, muchos hombres de entre 30 y 40, que me llegan a mí, a mentorías, a programas, etc., y que llevan entre 10 y 15 años de matrimonio, y que tienen entre 1 y 3 hijos, asumen que la pasión es cosa del pasado. Viven su vida en pareja desde la rendición, desde la profunda creencia de que el sexo con su mujer se ha vuelto escaso por la edad, por el cansancio, por las responsabilidades o porque es lo normal. Estos hombres deben entender algo fundamental. La edad no mata el deseo, lo mata la rutina. La mayoría de hombres que me llegan, como digo, a mis programas o mentorías viven como compañeros de piso con su mujer. Organizan tareas juntos, hablan de la logística de los hijos, ven las series juntos, pero su vida en la cama se limita a dormir y a veces ni eso. Y la mayoría de las veces no es que ella haya cambiado, es que él ha dejado de proyectar esa identidad masculina que la atraía en un principio. Y cuando has perdido esa chispa de misterio, de riesgo y de dirección, la polaridad obviamente se apaga. Estos hombres experimentan un gran clic cuando empiezan a recuperar su centro, cuando sacan las cabezas de la vida de su mujer y empiezan a vivir la suya propia, cuando dejan de depender de lo que diga la jefa y empiezan a establecer ellos mismos sus propias condiciones, y por supuesto cuando vuelven a cuidar su valor, manteniéndose en forma, cuidando su apariencia y teniendo una vida más allá de la casa. Porque cuando estos hombres dejan de pedir afecto es cuando empiezan a irradiar esa presencia masculina, cuando entienden cómo funciona la naturaleza femenina y las dinámicas de atracción desde un punto de vista de la biología evolutiva, aprenden a comportarse de forma que sus mujeres los miran con ojos de deseo. Y esto desmonta uno de los mayores mitos modernos, y es que la pasión desaparece con el tiempo. No desaparece, simplemente es como si se oxidara por falta de polaridad. Y la polaridad se mantiene solo cuando tú sigues vivo por dentro, cuando sigues desafiándote, cuando sigues explorando, cuando sigues liderando, cuando sigues al final poniéndote incómodo, poniéndote en situaciones donde tienes que volver a demostrar que tienes ese marco, demostrar que todavía tienes esa masculinidad. Por tanto, deja de normalizar que una relación a largo plazo es igual a cero sexo y a deseo. Deja de normalizar una vida sexual inexistente. Ese es el primer paso para poder tomar la rienda y continuar viviendo una relación sana, en la que tu pareja se alegra cada día de la decisión que tomó invirtiendo en ti y en la que tú le recuerdas cada día el motivo por el que la elegiste a ella. Y es ese primer paso, es dejar de normalizar una vida sexual inexistente. No es normal, no has metido eso en la cabeza, pero no es normal. Estás apostándolo todo en una mujer, estás dando totalmente todos tus recursos presentes y futuros a cambio absolutamente de nada. No normalice eso porque forman parte de esas convenciones sociales que tanto hemos comentado en este podcast. Así que bueno, espero que este episodio y estas reflexiones te hayan dado un punto de vista diferente y te recuerdo que si quieres convertirte en un hombre más atractivo e interesante para las mujeres en esta era de las apps y las redes, debajo de este podcast tienes un enlace para poder recibir gratis un curso que he escrito yo mismo donde te comparto las 7 lecciones fundamentales que debes de entender. Clic en el link de debajo y lo recibe en tu correo. Un fuerte abrazo y te veo en la próxima.